compartir todo ese conocimiento con ustedes, ¿no? Y bueno, en la siguiente lámina, por favor, ahí empezamos a hablar de serverless. Queremos ir rompiendo de repente algunos mitos el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es serverless? ¿Qué cosa no es? ¿Realmente aplica para todo? O sea, ¿me va a resolver la vida o no me la va a resolver? Si empiezo a utilizarla, ¿qué otros retos voy a tener con esto? Sinceramente, una tecnología de este tipo me va a resolver todos los problemas y no tengo que preocuparme de nada. Son cosas que vamos a ir, digamos, discutiendo y los chicos van a ir compartiendo a lo largo de la presentación. Así que, sin más, digamos, sin más preámbulos, empezamos. Así que, Julio, me parece la siguiente, Sí. va contigo. Así que, Julio, bienvenido. Ya, muchas gracias, Vladi. Primero que todo, agradecerle a usted, al equipo de Plugin, por esta instancia. Creo que todos los que trabajamos en este rubro hacemos usufructo del conocimiento que está repartido por Internet, así que esta instancia de divulgación de conocimiento me parece totalmente atingente, como dar un poco de vuelta a todo eso que uno recibe de Internet, de los conocidos, de quien sea. Y vamos un poco al grano. O sea, primero contarles de que, si bien, como les contaba Vladimir, Plugin tiene mucha experiencia con AWS, las certificaciones que tanto Lucero como yo tenemos son enfocadas en AWS. La mayoría de los conceptos que vamos a ver, los casos de uso que vamos a ver, aplican a cualquier nube. O sea, como que me van a hablar solo de Amazon. No, la verdad es que piénsenlo como algo que les va a servir independiente del proveedor cloud que vayan a ocupar en el futuro, si es que se lanzan como por este lado. Ya, y vamos con qué es serverless. Y lo que hicimos ahí fue recopilar como algunos conceptos que aparecen cuando uno busca en Google, escribe la palabra serverless en Google o en cualquier otro buscador, aparecen estas ideas así como es un framework, es una tecnología disruptiva, como que es una arquitectura por detrás, es un modelo de cómputo, y la verdad es que, o sea, son distintos puntos de vista, como que la verdad es que todos hablan de algo, de lo que es o de lo que implica serverless, que si uno mira en su esencia la palabra, serverless significa sin servidor. Así como heartless es sin corazón, ojalá no les toque a nadie así, serverless sería sin servidor. Eso significa que, o sea, no significa que nos vamos a usar servidores por detrás, no, para nada. Como es más bien un término más marquetero, que busca explicar de una manera simple que cuando nosotros utilizamos este tipo de tecnología, como que tenemos que preocuparnos muchísimo menos de la infraestructura. Y dejamos que alguien más, sea Amazon, sea Google Cloud, sea Azure, se preocupen de ello por nosotros. Entonces, va muy de la mano con lo que se suelen denominar como servicios administrados. ¿Sí? ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica un servicio administrado? Es donde un tercero se hace cargo de entregar ese servicio, donde usualmente cubre procesos internos, compras qué sé yo, inversiones que se necesitan hacer para acceder a este tipo de servicios, de manera de que uno, que es el usuario de este servicio, se pueda enfocar en lo referente al producto que uno está desarrollando, al servicio que uno quiere entregar. Y se despreocupa de la parte, en este caso, como de infraestructura. Y sin duda que en particular serverless, y la verdad es que todos los servicios administrados como que apuntan un poco a esto, es como mejorar un poco en la eficiencia, optimizar la operación, y sobre todo serverless en el tema de los costos. Entonces, hablemos un poco de lo que es la evolución de cómo fue esto mutando, digamos, de lo que uno conocía. Bueno, aquí me imagino que hay gente joven, quizás ellos nunca tuvieron la dicha de ver así como un data center local, chiquitito, con un aire acondicionado instalado, pero yo sí alcancé a verlo. Pero todos partimos ocupando en algún momento máquinas físicas. ¿Sí? Y eso tiene su complejidad, que en el fondo tengo que estar renovando ese hardware, requiere así como un planeamiento,
la inversión que yo hago rápidamente se va desvalorizando. Pero ese era el mundo cuando cuando digamos que la internet empezó a aparecer, cuando uno quería entregar servicios o cuando uno quería operar en una empresa. Y bueno, empezaron a aparecer un montón de problemas, porque de repente lo que yo echaba a andar en una máquina física, si se me echaba a perder y compraba una nueva, ya no funcionaba, porque la arquitectura de la máquina cambiaba. ¿Sí? Y es así como luego de las máquinas físicas aparece una gran solución, que eran las máquinas virtuales, que nos abstraían un poco de cuál era la arquitectura, cuál era el sistema operativo que estaba instalado en esas máquinas, y yo podría entrar a ocupar estas máquinas virtuales y simular un ambiente en el cual yo podía trabajar con mis propias aplicaciones. ¿Sí? Bueno, desventajas de esto era que básicamente si tenía 4 máquinas virtuales corriendo dentro de una máquina, estaba pagando el costo con 5 sistemas operativos que estaban funcionando en paralelo, o sea, y disputándose los recursos de la máquina física. Y digamos que se avanza así como con un paso más allá cuando aparecen los contenedores. Entonces ahí aparece, o sea, como que se empieza a abandonar VMware y se empieza uno a migrar a Kubernetes, por ejemplo. Y bueno, eso. Entonces, lo que le da así como como su nombre lo dice, un contenedor donde yo puedo instalar mi aplicación con los recursos mínimos sin tener que instalar un sistema operativo que esté compitiendo con el resto. Y hacemos que en el fondo el proceso de montar una aplicación, de dar una solución, sea mucho más ágil, sea mucho más ágil, sea mucho más eficiente en el uso de recursos. Entonces, bueno, y digamos que esto se viene usándose ya varios años atrás y probablemente hasta hoy día en el mundo es lo más usado, los contenedores, pero ¿cómo podríamos dar un paso más allá? Sí, porque hoy día tenemos, o sea, si queremos usar los contenedores, tenemos una aplicación, pensemos en una aplicación monolítica que está funcionando dentro de este contenedor. Y dentro de esta aplicación hay lógicas que se usan más, hay lógicas que se usan menos, y sin embargo todas para estar ahí atentas a dar una respuesta hacia un servicio, están todas ocupando recursos. ¿Sí? Entonces como que a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y qué tal si pudiéramos despiezar esta aplicación? Convertirla en distintas porciones de código y quizás incluso aislarla. Y bueno, si así fuera, si como un administrador como Kubernetes, que en el fondo cuando yo necesito que los contenedores crezcan en función de la demanda, lo podría hacer de una manera mucho más eficiente, haciendo crecer solamente las porciones que se están usando. Y eso es un poco así como lo que estoy sembrando, así como este ejercicio mental, es un poco lo que fue pasando con serverless. Y un paso más allá, que es como lo que entrega toda esta tecnología serverless. ¿Qué tal si yo pudiera, si no tengo a nadie conectado, pudiera mantener esta infraestructura pagada? Y este es como el golpe que creo yo que le da serverless en el sentido de los costos. Porque en el fondo, si no hay nadie que esté ocupando el servicio, si no hay nadie, estoy en un horario donde hay una demanda baja, mis costos bajan a cero. Lo que no ocurre con contenedores, lo que no ocurre con las máquinas virtuales. Y por eso les digo así como que el foco, para mí, así como en serverless en el uso, es un cambio de paradigma, pero la parte más jugosa está en la parte del costo. Que sería esta parte. Y ahí aparece así como, bueno, los dos iconos que aparecen ahí, uno es de las lambda, así como es el servicio icono de serverless, que en el fondo son funciones, son porciones de código que se ejecutan a demanda, y Fargate, que es como, ya, yo le paso mi código a Amazon, y Amazon se preocupa de generar los contenedores, de que los contenedores se apaguen, de que si necesito crecer porque la demanda subió, Amazon se preocupa. Ya. Bueno, y una manera de tener una referencia de qué tanto impacto tiene una tecnología es pensar en quién lo usa.
Entonces pusimos ahí algunos de los proveedores más grandes que usan serverless hoy. Y esto, bueno, esto lo discutíamos mucho con Vlad y con Lucero. Pero el caso más icónico, posiblemente, y quizá voy a jugármela, yo creo que más de un 40% de la gente que está aquí conoce el juego Fortnite, que es de Epic Games. Yo no lo juego, lo digo al tiro, no me tiren piedras, por favor. Pero es uno de los juegos más usados. O sea, como son 125 millones de jugadores que se conectan a jugar ese juego mes a mes. Y si uno piensa 125 millones comparado con los 32 millones y medio que tiene Perú, los 17 millones de personas que tiene Chile, es un número realmente considerable. Entonces estamos hablando de usuarios que se conectan y se desconectan. Y podríamos mencionar también el caso de Netflix o de T-Mobile, pero quiero acercar un poco más ese quién usa serverless hoy. Porque creo que cuando a mí me tratan de vender un producto y me cuentan que los más grandes lo usan, no es una medida de referencia cercana. Entonces, sí les puedo adelantar, porque bueno, el caso de uso que les voy a presentar más tarde es de una entidad del Estado que funciona acá en Chile, que es la Tesorería. Ellos usan tecnología serverless para el pago de contribuciones y para otros procesos que tienen internos y de cara a público. Les puedo hablar de JetSmart, que es una compañía aérea low cost que se instaló en Chile, que partió con 9 aviones y que sigue y sigue creciendo. Donde en el fondo como que su metodología, su planteamiento de empresa es abaratar costos. Entonces, la idea siempre fue buscar tecnologías y plataformas a través de las cuales sus costos fueran los más baratos y se han ido por el lado serverless. Y les puedo mencionar más, les puedo mencionar un servicio de cooperación técnica, que el año pasado nos tocó participar de un proyecto que era un concurso nacional donde pequeñas y medianas empresas postulaban sus proyectos y la gente votaba por los que más les llamaban la atención, para que se ganaran fondos, para que ganaran viajes donde ellos podían ir aprendiendo de otras experiencias con otras empresas afuera. Y tuvimos cientos de miles de personas votando y la verdad es que sí, como que todas esas preocupaciones que uno tiene cuando se tiene que preocupar se tiene que preocupar de la infraestructura, o sea, en este caso no estuvieron. Y doy fe de aquello. Eso, le doy Ok, el pase a Lucero. sí. Bueno, primero saludarlos, buenas noches con todos. Vamos a ver un poco de los motivos de por qué deberíamos utilizar serverless, ¿no? Julio ya nos explicó algunas, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué yo debería utilizar serverless en realidad? Entonces, ya escuchamos, ¿no? No tenemos que aprovisionar ni administrar servidores, ¿no? Pero podemos ir un poquito más allá, o sea, ¿realmente qué significa esto? Nosotros ya estamos dejando de preocuparnos por temas como la capacidad del servidor, ¿no? Podemos enfocarnos únicamente en la lógica de negocio. Esto conlleva que seamos más productivos y que podamos desarrollar aplicaciones modernas con mucha más agilidad, ¿no? Tenemos otro beneficio que es el escalamiento automático. A diferencia de que si implementáramos, por ejemplo, una arquitectura con servidores, ya no tenemos la necesidad de configurar un autoscaling group, por ejemplo, ¿no? Es un servicio, serverless es un servicio de que ya escala automáticamente horizontal, ¿no? De acuerdo a la demanda. Si incrementa o si baja su demanda, va a ir incrementando, va a poder responder ante este tipo de peticiones. Tenemos otro concepto que es Pay for Value, ¿no? Que básicamente lo que nos quiere decir es que vamos a pagar únicamente por lo que estamos usando. Imaginemos, desplegamos una aplicación serverless, ¿no? Pero nadie la está utilizando. Entonces, el hecho de que nadie lo esté utilizando significa que no nos va a incurrir en costo alguno. No vamos a pagar por nada, ¿no? El costo se da bajo demanda. Si vemos algunos servicios, por ejemplo, como Lambda, los costos se calculan en base al número de invocaciones y a la duración de estas, ¿no? Otro servicio, por ejemplo, Dynamo. Dynamo también, sus precios van de acuerdo a las operaciones de escritura y de lectura sobre las tablas, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es un gran beneficio porque implementar una arquitectura serverless en realidad nos reduce increíblemente los costos.
Tenemos también temas como la alta disponibilidad y la seguridad. En realidad, cuando hablamos de servicios administrados, este tipo de conceptos ya vienen predeterminados. Entonces, nosotros ya no tenemos que preocuparnos tanto porque tolerancia a fallos, por altamente disponibilidad, ¿no? En cuanto a la seguridad, podríamos hablar un poco del modelo de responsabilidad compartida, ¿no? O sea, en el caso de serverless, la balanza se inclina un poquito más por Amazon, entonces, o por el proveedor que vayamos a contratar, ¿no? Entonces, es el proveedor el que se va a encargar de temas como parches de seguridad, actualizaciones, y nosotros únicamente nos vamos a tener que preocupar por temas como autenticación, autorización o protección de datos, ¿no? Muy aparte de estos cuatro, podemos encontrar otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mejora en los despliegues y en las actualizaciones. O sea, desplegar una función serverless es tan sencilla como que ingresas a la consola, empaquetas tu código y lo subes, lo guardas y listo. Has hecho un despliegue en cuestión de segundos, ¿no? Y si tuviéramos una colección de todo un montón de funciones, no vamos a tener que desplegar todas ellas en una sola, sino únicamente vamos a tener que actualizar las funciones las funciones que estén involucradas, ¿no? Muy aparte también tenemos herramientas que nos van a ayudar con esto. Podemos utilizar CloudFormation, podemos utilizar frameworks como SAM o como Serverless Framework, ¿no? Ahora podemos ver también, si nosotros quisiéramos iniciar en el mundo serverless, desarrollar una aplicación o una arquitectura, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta. Si podríamos pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, con respecto a las consideraciones, tenemos un límite de recursos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que implementar un proceso que dure más de, no sé, que dure 20 minutos, 30 minutos, tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso de Lambda, que nuestras funciones máximo se pueden ejecutar hasta 15 minutos, ¿no? También tenemos un tema de capacidad, de tamaño, ¿no? O sea, les he dicho, se sube su código y ya te despreocupas totalmente. Pero ¿hasta qué tamaño de código puedo subir yo? Entonces también tengo un límite, ¿no? Tenemos hasta 50 megas comprimidos y 250 megas sin comprimir. Tenemos también el segundo punto, que es una dependencia del proveedor. Si nosotros ya hemos desplegado toda una arquitectura sobre un proveedor de la nube, y se nos ocurriese migrar toda la arquitectura a otro proveedor, entonces, si bien es cierto, la mayoría de servicios serverless entre proveedores son muy parecidos, hay algunas características y los límites que también cambian. Entonces, eso tenemos que considerarlo. O incluso, si solamente quisiéramos cambiar un solo componente de la arquitectura, debemos ver si este componente interactúa con otros y ver si estos otros componentes también son compatibles con el nuevo servicio que vamos a utilizar. Entonces quizás ya no vamos a tener que migrar solamente un componente, vamos a tener que migrar 2, 3 o 4, ¿no? Entonces ahí implica temas de inversión de tiempo, inversión de costos. Tenemos también los famosos cold start, ¿no? Quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Pero básicamente nuestra función, hablando de funciones, nuestro código solamente se ejecuta cuando es necesario, ¿no? ¿Qué implica? Entonces, si nuestra función está siendo utilizada, esta se va a mantener activa. Se va a mantener activa por un periodo de tiempo porque por si acaso es que llegue alguna otra petición, ¿no? Pero si hay un periodo de inactividad, o sea, si esta se deja de utilizar, se va a desactivar, ¿no? Vamos a poner conmigo, se va a desactivar la función. Y si llega una nueva petición, ¿qué va a pasar? Va a haber un tiempo de delay, que es en el que se va a tomar el proveedor para proporcionar todo el entorno de nuestro código, ¿no? Y por ende va a aumentar nuestros tiempos de ejecución. Estos son los famosos cold start, ¿no? Las invocaciones cuando una función está inactiva. Sin embargo, también tenemos trucos, tips, como para enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Antes lo que se hacía era implementarse, por ejemplo, alarmas programadas, ¿no? Que estuvieran cada 5 minutos invocando a nuestros lambdas para que se mantuvieran activos, ¿no? Pero justamente el año pasado, casi a finales del año pasado, ¿no? Amazon al menos lanzó una funcionalidad que se llamaba lo que era para configurar la concurrencia provisionada, ¿no?
Y con la concurrencia provisional, lo que nosotros hacíamos era definir una cantidad de peticiones que quisiéramos mantener activas. De esta manera ya estamos reduciendo la probabilidad de que existan los famosos cold start, si es que la latencia o los tiempos de ejecución es algo que realmente nos preocupe, ¿no? Hay como último punto también que serverless a veces no es adecuado para procesos de larga duración, ¿no? O sea, uno, por el límite de tiempo que tenemos de lambda de los 15 minutos, ¿no? Incluso porque a veces si nosotros no consideramos bien, nos puede salir más caro implementarla en serverless que si hubiéramos dispuesto nuestro servidor 24/7 y realizar ahí todo el proceso, ¿no? Justamente por eso está ahí la frase, el mal diseño de software se paga en cash con serverless. Realmente nos puede salir un poco caro si es que no planteamos bien nuestra arquitectura o no hacemos una elección adecuada, ¿no? Hay que considerar temas como patrones, tenemos que utilizar patrones, ver si tenemos que usar patrones orientados a eventos, patrones de actualizaciones de estados, o incluso hacer una buena elección de los servicios que vamos a utilizar. Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos exponer un servicio REST con API Gateway que esté por detrás un Lambda, ¿no? Y el Lambda lo único que va a hacer es pasar datos a un stream, a un servicio de Kinesis, ¿no? Un stream de datos. Entonces, si nuestro Lambda de por medio en realidad no tiene lógica, o no hay un proceso que se realice más que enviar la información, lo que nosotros podemos hacer ahí es omitir el Lambda y simplemente quedarnos a hacer la integración directa de API Gateway con Kinesis, ¿no? De esta manera nosotros estamos evitándonos los costos que incluiríamos al invocar sacar dato a nuestro Lambda. Estamos reduciendo costos que en la primera situación que les planteé, ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos con los servicios que vayamos a escoger y cómo es que lo integramos y buscar las mejores maneras de hacerlo para que eso al final no nos aumenten los costos, porque no es la idea. La idea de serverless es que reduzcas tus costos lo mejor posible, lo mínimo, y poder aprovechar así el mayor beneficio, ¿no? ¿Sí la dan siguiente? Estás muteado, Julio. Ahora sí. Y ahí contarles un poquito más de cuáles son esos servicios. O sea, Lucero ya les mencionó algunos. Vamos a pasearnos un poco más por los títulos que en detalle de cada uno de los servicios. Y tenemos programado así como revisar arquitecturas de 2 casos prácticos. Entonces ahí quizás vamos a ir ahondando en algunos de ellos. Pero básicamente tenemos servicios de cómputo, que son los que les mencionaba en un comienzo en esta historia de la evolución de cómo ha ido el cómputo a través de los años. Que como les contaba Lucero, tienen así como drivers de cobro relacionados en el tiempo en que se ejecuta, en la cantidad de invocaciones. Tenemos servicios de integración de aplicaciones, que esos son básicamente, nos permiten controlar la demanda, manejar eventos, así como intercomunicar distintas componentes a través de eventos, generar notificaciones. Eso es lo que hacen un poco los servicios de integración. Tenemos los de networking y content delivery, que es básicamente API Gateway, que es uno que les mencionaba la Lucero recién. Tienen que pensar que la mayoría de estos servicios son privados. Entonces, si yo necesito consumirlos de manera externa, el mecanismo para dar acceso es a través de generar una API. Y ahí es donde entra API Gateway. Así como es como está todo cerrado, yo dibujo una pequeña ventana y ahí está API Gateway dándole el pase al servicio que está protegido. Tenemos servicios de orquestación, que son estos step functions, donde yo puedo ir armando un flujo, así como puedo ir armando distintas componentes, serverless y no serverless incluso, y dando una lógica, donde yo itero, donde según una condición me voy por algún camino, cosas de ese estilo. Y de hecho eso juega muy bien con esa limitancia que les contaba Lucero, de que las lambdas solamente, por ejemplo, se pueden ejecutar 15 minutos. Sin embargo, eso es una restricción o un límite por lambda. Pero si yo concateno y orquesto distintas lambdas utilizando step function, básicamente el tiempo se vuelve ilimitado.
Tenemos almacenamiento, que obviamente su palabra como que lo dice, y el costo aquí va a ser en base al espacio que ustedes utilicen, o la velocidad de acceso con la que ustedes quieran acceder a la información que almacenan ahí. Velocidad de acceso me refiero más que velocidad de tiempo de acceso. O sea, como yo puedo pagar menos si estoy dispuesto a esperar del orden de días de descargar la información que está ahí almacenada. Que esto es muy práctico en el caso de, por ejemplo, al menos en Chile, no sé en Perú, pero por legislación las empresas están obligadas a guardar toda la información tributaria por 5 años, que nunca se accede, a menos que llegue el momento en que se tenga que acceder. Y eso uno lo tira así como a un storage con una velocidad de acceso mucho más baja. Bueno, hay servicios de analítica que nos permiten recibir o analizar grandes volúmenes de información. Y aquí yo voy a hablar un poquito de Athena porque es un servicio que me gusta mucho, donde, bueno, está este servicio que es S3, que él está dentro de los storage, que es uno de los servicios más baratos que tiene Amazon, y que en el fondo yo puedo ir guardando un montón de archivos. Se utiliza mucho así como para almacenar información pensando en data lakes. Y cuando necesito juntarla o hacer consultas y manejar esa información, que pueden ser archivos Excel, archivos Parquet, CSV, yo puedo usar Athena para juntar información en distintas carpetas y tratarlos como si fueran tablas de base de datos. ¿Y por qué serverless esto? Porque básicamente a mí me van a cobrar por el tiempo que se demora en ejecutar la consulta, que con grandes volúmenes de datos estamos hablando que muchas veces estamos hablando del orden de milisegundos, y por el tamaño de la respuesta. Como que sigue siendo serverless. Y servicios de base de datos. Y aquí mención especial a Dynamo, que es una base de datos no relacional. Y lo que le suele quebrar un poco la cabeza a la gente es como Aurora es una base de datos relacional. ¿Y cómo una base de datos relacional puede ser serverless? Bueno, el truco está en que es básicamente un clúster de las bases de datos relacionales que uno conoce. De hecho, Aurora lo que tiene por detrás son motores del estilo Postgres o MySQL. Y pasan a ser serverless porque en el fondo Amazon se preocupa de que si no estoy accediendo a la base de datos, yo la pago. Y cuando la necesito, bueno, me voy a demorar un poquito, me voy a demorar creo que es del orden de 6 segundos en que se vuelva a encender ese clúster. Y la vida sigue. Y quizás el primero que trató de acceder a esa información pagó ese costo de los 6 segundos. Pero yo no estuve pagando por ese clúster toda la noche en que nadie se conectó. Esa es como la idea. Entonces pasemos al primer caso práctico. Y aquí les quiero dar un poco de contexto primero. Porque este es un caso que me tocó a mí trabajar de primera mano con un equipo, que de hecho no sé si hay alguno de los chiquillos que estaba metido aquí dentro del proyecto, creo que vi a uno que estaba por ahí dentro de los espectadores. Puede dar fe de que en el fondo hicimos este trabajo. Pero un cliente del sector público, de hecho se lo mencioné en un comienzo, era la Tesorería General de la República, y es una tremenda institución, ¿sí? Tiene mucha gente, tiene muchos servicios, muchas aplicaciones, las cuales van evolucionando y a las que le dan soporte. Así como puse así como un número aproximado, era como del orden de 100. Y bueno, como organismo público, espero que en Perú esté la cosa mejor allá, pero como que no van tan rápido con la tecnología, no van tan rápido con la metodología. Pero ellos decidieron hace un par de años atrás adoptar metodología ágil. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente cada 2 semanas estaban haciendo liberaciones que los equipos, tanto de infraestructura como los equipos de calidad, estaban acostumbrados a que fueran con separación de meses. Y en el fondo se generó, bueno, este proyecto en particular estaba enfocado a ayudar al equipo de certificación de calidad. Y porque en el fondo se convirtieron en un cuello de botella. O sea, como que ya los equipos de desarrollo estaban listos y ya estaban adecuados a hacer estas liberaciones de nuevas versiones de manera semanal. Pero el equipo de calidad no era capaz de revisarla, o las revisaban más light y se pasaban errores, o estaban frenados, qué sé yo, las nuevas versiones. Entonces, es cómo nos hacemos cargo de esto.
Y si piensan este problema en particular, o sea, como el de automatización de pruebas, yo necesito ejecutar pruebas, o sea, rara vez. Y lo que me gustaría es poder ejecutar muchas de golpe. Entonces, como que le pega el hueso con como que la filosofía detrás de serverless. Pero había un desafío. O sea, como estas pruebas automáticas, la idea era que simularan que se ejecutaba o sea, que una persona ejecutaba ciertas acciones en estas aplicaciones web o incluso le pegaba a ciertos web services con un cierto orden. Entonces lo que hubo que hacer, bueno, voy a avanzar, les voy a mostrar un poquito la arquitectura. Ahí voy a ir explicando componente por componente, pero básicamente lo que nos tocó armar, digamos la parte más entretenida y más sabrosa era meter dentro de una lambda las librerías suficientes como para yo simular la ejecución de un navegador. Le metimos librerías para que se ejecutara Chromium, simulamos las pruebas con Puppeteer, y lo que buscamos era hacerle la vida lo más sencilla al equipo de QA. Un equipo de QA que no era muy técnico. Entonces nos pusimos de acuerdo con ellos y les propusimos utilizar Cucumber, que es una tecnología que lo que permite es que yo escribo pruebas en un lenguaje natural, en un cierto orden, y por detrás es una instrumentación para que esas pruebas se puedan ir ejecutando. Entonces, estos usuarios de QA construían estos escritos con el orden de la prueba, obviamente no es que esto reconociera el lenguaje natural y pudieran escribir cualquier cosa, sino que había como un diccionario de frases que ellos iban usando, como ingreso a la URL y ahí va la URL. Hago clic en el botón con texto y ahí yo coloco el texto del botón. En el input con ID tanto, ingreso tal texto. Entonces, como que uno iba utilizando esas pequeñas frases y armando una lógica, y después venían como la parte de las validaciones. El total que se despliega de mi deuda, qué sé yo, son 215.830 pesos chilenos. Entonces ellos armaban estos textos, los cuales cargaban a una aplicación, nosotros hicimos una plataforma web donde cargaban estos textos, y eso era el input para que después la Lambda, que ya tenía cargada todas estas librerías, Puppeteer, Chromium, para que se ejecutara el navegador, un navegador que se llama Headless, así como serverless, Headless, como sin cabeza, no tenía interfaz gráfica, se ejecutaban las lambda. Y ya, vamos así como un poco a la arquitectura. Entonces teníamos ese tipo de lógica, estaban todas programadas en lambdas. La información se guardaba toda en Dynamo. Una de las gracias más fuertes de Dynamo es que te responde en no más de 10 milisegundos independiente de la cantidad de información que tienes tú metida en la tabla. Así que también lo hacía súper ágil. Y cuando necesitábamos coordinar una prueba que en el fondo englobaba muchos casos de uso y los queríamos ejecutar en paralelo, ocupábamos los que están ahí a la derecha, que son los step functions. Entonces, el step function coordinaba el inicio de la prueba, que se ejecutaran todos estos casos de uso en paralelo, y después cuando se terminaban de ejecutar todos, se ejecutaba una tarea que daba por cerrada la ejecución de la prueba. Y bueno, y había que exponer de alguna manera esa API hacia afuera. Ahí es donde entra API Gateway. La aplicación tenía una autenticación, entonces ahí es donde aparece un servicio que se llama AWS Cognito, que sirve básicamente para eso. Es como que yo externalizo la autenticación. Y de hecho, lo que gano es que yo le puedo configurar a API Gateway Cognito como un provider y él se preocupa de que este request tiene autenticación, yo me preocupo de controlarlo antes de siquiera pasarle una lambda. También le pusimos CloudFront. Yo recomiendo así como que a cualquier sitio web que se levante, uno le coloque CloudFront por delante por un tema de caché y por un tema de que por lo menos acá en Chile hay un Edge Location, que es un data center que instaló Amazon con un pequeño set de servicios y que almacena esta disponibilización de caché que te entrega CloudFront. Y que la gracia que tiene es que si yo me conecto hacia este data center,
si yo tengo que llegar a servidores que están en otras regiones, en otros países, porque las lambdas no corren en Sudamérica salvo en Brasil, pero en general suele ser, así como entre paréntesis, suele ser más rápido la respuesta desde Virginia o de Ohio, según un pequeño paréntesis. Eh, si yo hago la conexión a través de CloudFront, me voy por una conexión que le llaman como el backbone de, así como la columna vertebral de AWS. Y ahí gano varias cosas. Gano velocidad porque no me estoy yendo compitiendo con Movistar, con BTR, con proveedores de Internet, sino que me voy por un camino exclusivo para servicios de Amazon. Y también puedo hacer caché. ¿Y de qué hacíamos caché? Teníamos una aplicación en React, que era donde los chiquillos del equipo de prueba armaban estas pruebas que les comentaba yo con Cucumber. Entonces, esa aplicación en React la dejamos en un bucket de S3, le asignábamos un caché a CloudFront para que fuera muy rápido obtenerla, y también como punto de conexión con API Gateway. Y ahí queda un poco armada la arquitectura de este pequeño problemilla que le tratamos de resolver a la tesorería. Eso. Ok. Bueno, en mi caso yo voy a exponer, bueno, una situación que me tocó, un caso que me tocó ver, ¿no? En realidad este ya era una arquitectura ya serverless, ya estaba desplegada, pero tenían algunos problemas, ¿no? O sea, la arquitectura la situación básicamente eran que habían varios servicios expuestos, ¿no? Tenían más de 50 lambdas, si no me equivoco, más de 50 servicios, ¿no? Que internamente se integran con otros sistemas, ¿no? Muy ajenos del cliente. Entonces, había bastante complejidad en la lógica de negocio. ¿Y qué pasaba? Que cuando un servicio se caía, el proceso en sí, o sea, un proceso en realidad del cliente invocaba hasta 4 o 5 servicios, ¿no? Entonces, cuando aparecía algún error, fallo en el proceso, que no se sabía exactamente en qué servicio había ocurrido el error. Entonces, había un problema en todo lo que era el monitoreo porque con más de 100, más de 50, se hacía muy difícil, muy complejo. Y había otro tema porque había problemas con el tiempo de ejecución, ¿no? Ya que estos servicios se integraban con otros sistemas externos. Estos servicios externos muchas veces solían no responder en un tiempo apropiado, ¿no? Entonces ahí teníamos temas de timeout, ¿no? Que se comenzaban a caer los servicios. Entonces, si podemos pasar a la siguiente para ver la arquitectura inicial, ¿no? Bueno, a grosso modo esa era la arquitectura inicial, ¿no? Eran básicamente varias funciones lambdas expuestas con servicios REST con API Gateway que se conectaban a una tabla de Dynamo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa acá? O sea, mis funciones lambda se podían tomar hasta, ¿cuánto? Un poco más de 2, 3 minutos, ¿no? Y si bien es cierto, hemos comentado que el máximo por función es de 15 minutos, si nosotros los ponemos como servicios REST con API Gateway tiene su propio límite. Su límite es de 60 segundos. Es decir, mi lambda se puede ejecutar todos los 15 minutos que quieras, pero mi API Gateway me lo va a cortar a los 60 segundos. Y a nivel de usuario me va a aparecer un error. Entonces, ahí hay un acoplamiento, ¿no? Una diferencia de tiempos que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que se hizo para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿no? La siguiente diapositiva tenemos ya la arquitectura ya un poco cambiada, lo que se hizo para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Lo primero que se tenía que ver es desacoplar estos servicios de API Gateway con Lambda, ¿no? Nosotros lo hicimos mediante incorporando una call SQS, de tal manera que cualquier petición que llegaba a nuestros servicios expuestos con API Gateway ya no pasaba de frente a Lambda, sino se encolaba, se ponía en la cola SQS y en esta cola habíamos configurado un disparador, un trigger, para que invoque la función Lambda, ¿no? Entonces ya nuestra función Lambda podía ejecutarse los minutos que quisiera y ya no íbamos a tener esos problemas de que si se había cortado la conexión o que, bueno, le había aparecido el error al usuario, cosas así, ¿no? Y muy aparte, ya en la misma cola SQS ya pudimos configurar temas como que los intentos, que configurarle una cola de errores, ¿no? Ahora, para el tema de lo que es
bueno, la lógica del negocio en realidad, como comentaba, era muy compleja, ¿no? Desde los mismos sistemas del cliente variaba el flujo, o sea, de acuerdo a diferentes condiciones, podía invocarte el servicio A, B y C, o luego podía invocarte el servicio B, D, E. Entonces, esa lógica de invocaciones lo manejaban directamente las aplicaciones, ¿no? Lo que se hizo es controlar justamente esa lógica implementando este function, ¿no? Este function, como ya mencionaron, es básicamente un orquestador de funciones. Entonces, ya toda la lógica estaba contemplada ahí. Entonces, acá quiero hacer hincapié, en realidad hay un patrón muy interesante con este function, que es el patrón saga, ¿no? El patrón saga básicamente lo que nos quiere mencionar es un control de errores. Por poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos un proceso de reserva de un paquete turístico. Bueno, nosotros hacemos una reserva de un paquete turístico. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que reservar primero el hospedaje, reservar el vuelo, luego reservamos el hospedaje y luego, vamos a ponerlo sencillo, procesamos el pago, ¿no? Tenemos que revisar el pago. Entonces, si nosotros reservamos el vuelo, bacán, no hay problema. Si nosotros reservamos el hospedaje y algo falla, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que deshacer la transacción al momento de reservar el hospedaje, ¿no? Y también tenemos que anular el paso anterior, que es la reserva del vuelo. Y de tal manera, si igual se cae en la reserva de pago, tenemos que anular esa transacción, anular las dos anteriores. Entonces, de esta manera nosotros estamos evitando inconsistencias de data, que un proceso sí se haya ejecutado correctamente y el otro no. ¿No? Ese tipo de errores ya lo podemos manejar con este patrón. Entonces, ¿qué fue lo que se implementó en este caso, no? Y bueno, igual, toda la data se iba a volcar en una tabla de Dynamo. Entonces, ya con eso teníamos al menos dos problemas cubiertos. Con el tema del monitoreo, nos afianzamos bastante en dos servicios principales, que son CloudWatch y Xray, ¿no? De por sí, Lambda ya tiene una integración directa con CloudWatch. En CloudWatch puedes ver los logs de tus funciones Lambda, ¿no? Puedes ver la hora a la que inicia, la hora a la que termina, puedes ver cuánta memoria consumió, cuánto tiempo se tomó, ¿no? Incluso si hicieras un pintado de logs a nivel de debajo, un nivel de errores, igual lo vas a poder ver ahí, ¿no? Y hay otro servicio realmente muy interesante que es Xray, ¿no? Que si podemos poner la siguiente diapositiva. No, Xray básicamente lo que va a hacer es capturar todas nuestras peticiones de Lambda, las va a guardar y finalmente nos va a mostrar un mapa de servicios, ¿no? Que es como que vemos en la imagen de abajo, ¿no? Que nos va a mostrar todo un flujo de invocaciones. Entonces, imaginemos, el primer círculo, si no me equivoco, es el tiempo que tomó la API, ¿no? Y detrás de la API está un Lambda, imaginemos que está un Lambda. Te va a mostrar cuánto tiempo se demoró en la API, cuánto tiempo se demoró en Lambda, y si se estuviera consumiendo un servicio de Dynamo, de Kinesis o cualquier otro, también te va a mostrar qué tiempo se tomó, ¿no? Y si hubiera algún error, igual ahí te lo va a pintar. Ahorita está en verde en realidad de que todo ha sido exitoso, pero si hubiera algún fallo en alguno de esos servicios, te va a marcar el color rojo, el color amarillo. Incluso podemos ir más a fondo, ver lo que son subsegmentos, ¿no? Ver tiempos de integración, ver qué código HTTP te respondió la API, ver qué tipo de request te llegó. Entonces, realmente esta herramienta es muy poderosa si nosotros tenemos una gran cantidad de funciones que queremos monitorear, ¿no? Y también nos analiza anomalías. Entonces, si también tienen un caso así de que tienen un montón de servicios expuestos que quisieran controlar o quisieran tener una mejor visualización sobre ellos, les recomendaría que utilicen este servicio de Xray, ¿no? A nosotros en realidad nos funcionó bien. Y bueno, esa era la que les quería compartir. Tu micrófono, Julia. Decía pausa y un momento para que el público se manifieste con preguntas. No sé si, Vladimir, hay alguna pregunta por ahí. ¿Qué tal? No, hay varias. Así que empezamos, ¿no? Muchas gracias, de verdad, chicos, por todo el conocimiento que han ido transfiriendo. Vamos por las preguntas. A ver, por ejemplo, José Cárdenas nos pregunta, dice, ¿hay algún límite en el uso de serverless? Es decir, si llegado a una etapa, tamaño o complejidad de mi solución, ¿se debe optar por una solución usando infraestructura?
A ver, ¿quién se anima? Julio, Lucero. Ya, yo tomo esta. Dale. No sé en todas las nubes, porque en algún momento hablé de que esto sirve, lo que al menos nosotros les vamos a contar, sirve para distintas nubes a nivel de concepto. Pero en Amazon se habla de dos tipos de límites. Están los límites blandos y los límites duros. Entonces, por ejemplo, un límite blando es que yo no puedo ejecutar o no puedo crear más de 5 VPCs por región. Entonces, básicamente, límite blando significa que yo puedo enviar un correo, puedo solicitar a través de atención al cliente de AWS que me liberan ese límite y se soluciona. Y ellos te pueden levantar y te pueden colocar 50 VPC. Hay muchos límites que parten así simplemente por el hecho de cuidarte, de que no te vayas a pasar así como de un uso exagerado de los recursos sin haber estado conociendo cómo funcionan los servicios. Hay otros límites más duros que hablan de, por ejemplo, lo de los 15 minutos. Ese en ningún caso lo vas a poder, ni conversando con Jeff, vas a poder saltarte ese límite. Entonces va a depender un poco de la complejidad de lo que tú tengas que armar. Si lo tuyo es concurrencia, entiendo que hay un límite blando que son como de 1000 lambdas que se pueden ejecutar por segundo. Pero eso es conversable, como que eso lo pueden ir abriendo. Piensa tú que Fortnite tiene estos 125 millones de usuarios. Y esos límites suelen ser por región. Entonces, si tú te llegaras a topar con un límite duro y en verdad tú estás dando así como un servicio global, puedes distribuir un poco tu infraestructura serverless o no serverless, por las distintas regiones. Y así como que te vas batiendo con tu necesidad, con tu problema que estás enfrentando. No sé si contesto tu pregunta. Listo, bien. Bueno, ahí José nos comentas, creo que bastante clara la explicación, pero en todo caso, si hay una repregunta, con mucho gusto. A ver, Javier Chávez nos pregunta, ¿el cold start tiene efectos diferentes para una función de aplicación en Lambda comparado con una función independiente de Lambda? Bueno, creo que ahí podríamos decir que en realidad el cold start aplica igual, o sea, para para todas las funciones lambda, ¿no? Y claro, para el caso de que tú implementaras una aplicación web, ¿no? Sí te podría perjudicar en temas de interacción con el usuario, ¿no? Que quizás algunos procesos puedan ponerse un poco más lentos, ¿no? Pero también en realidad hay varias técnicas para poder evitar esto y no solamente implementando alarmas y todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también en la manera en la que se codifica, que no seamos redundantes, que por ejemplo también depende mucho del lenguaje que estemos utilizando. En realidad, si utilizamos lenguajes un poco más pesados como Java, con .NET, este cold start, ese tiempo se puede aumentar. En cambio, si utilizamos lenguajes más ligeros tipo Node.js, entonces quizás hasta no nos puede afectar tanto. Bien, Yo quiero apoyar con algo más. Dale. Como decía Lucero, depende mucho del lenguaje. Como hay lenguajes que son más pesados. Pero estamos hablando igual de cientos de milisegundos. O sea, como en el lenguaje más rápido se te va a tomar alrededor de 300 milisegundos. En el lenguaje más lento te va a tomar alrededor de 600, 700 milisegundos. O sea, yo creo que es tolerable para llegar a un usuario. Es dependiendo en realidad del caso de uso, ¿no? O sea, si para tu solución es crítica esos tiempos, entonces obviamente vas a tener que evitar justamente los temas de cold start. Ok, dale. Bueno, ya que complementaron, también complementaría, pues en el fondo los lambda tiene, digamos, son unos microcontenedores, ¿no? Que están, digamos, a muy bajo nivel, que finalmente hacen que todo esto funcione. Así que tenemos una pregunta más, bueno, hay varias, pero esta me parece que es para Julio. ¿Cuál es el software de automatización de pruebas que utilizaron en el caso? El software de automatización es una combinación de tecnologías, básicamente. Para escribir las pruebas hay un lenguaje que se llama Cucumber, que hace el match entre, así como esta biblioteca de frases, con una lógica que se implemente por detrás.
Y para poder simular las acciones de un usuario en un navegador, hay básicamente como que hay dos alternativas que son las más conocidas. Una es Selenium y la otra es Puppeteer. Nosotros elegimos Puppeteer. Y para poder ejecutar Puppeteer, lo que tienes que hacer es como meter unas librerías que inyectan como este navegador headless, que es Chromium. Eso es lo que puedo decir. No es un framework, sino que fue un producto que armamos con toda esta tecnología. Dale, dale. Vamos con la siguiente. Leandro dice, ¿cómo hacer que un SQS no sea un cuello de botella para múltiples peticiones desde un API Gateway? ¿Cómo hacer? ¿Le contesta Tulser? Sí, o sea, creo que en realidad, o sea, igual tanto API Gateway como SQS son servicios administrados, entonces no tendríamos mucho problema en realidad ahí, más que temas de configuración de cola de errores, reintentos. Creo que más por ahí podríamos ir intentando evitar, ¿no? O sea, intentando más que nada controlar los registros que nos puedan llegar o posibles errores que podamos tener. No sé si quizás pueda complementar algo, Julio. Es que yo tengo en la mente que SQS es justamente para eso. Yo lo uso cuando necesito que un servicio vaya, o sea, suponte tengo una API de un proveedor al que no le puedo pegar tan rápido como la demanda me lo exige. Entonces yo coloco una cola entre medio. Coloco justamente para desacelerar el flujo hacia esa API y que vaya a un ritmo en que no me deje de responder. Entonces quizás como que habría que tratar de entender cuál es la problemática que trataste de resolver con SQS y ver si hay otro producto que le pegue un poco mejor. Y bueno, también no he visto, al menos en mi experiencia y todo lo que hemos hecho, de que SQS se vuelve un cuello de botella. El que se vuelve un cuello de botella normalmente es una base de datos, sobre todo cuando es entidad relacional, ¿no? Es ahí donde, digamos, a veces encontramos algún problema, porque, digamos, considerar de que si uno pone API Gateway, pone LAN de SQS, es como crear un embudo muy grande. Y si en el fondo tienes una base de datos que no es escalable, finalmente podríamos tener problemas. Así que tenemos una pregunta, bueno, tengo otra pregunta de Mila. Dice, ¿toda esa configuración la hacen con el framework serverless o todo lo configuran desde la misma página de Amazon, la consola? ¿Entiendo? Ok. En realidad hay varias maneras, ¿no? Podemos apoyarnos tanto de solamente, bueno, framework serverless como tal, podemos utilizar SAM también. Quizás si es solamente una función, quizás ahí sí podríamos recurrir a utilizar la misma consola, ¿no? Pero si estamos hablando de varios lambdas o varios servicios serverless, sí es conveniente que utilicemos un framework como SAM o el framework serverless que mencionas. Sí, ahí se adelantó, Mila se llama, ¿no? Mila se adelantó un poco a nuestras conclusiones e ideas de fuerza que queríamos dejar. Pero mi recomendación es que nunca trabajen directo en la consola, sino que trabajen a través de algunas de estas herramientas. Y como les decía Lucero, tienen varias alternativas. Tienen incluso alternativas que no tienen que ver con AWS. Hay un framework que se llama Serverless Framework, que me imagino que es el que se refería a Mila. Se puede usar. Y si quieren ir un poquito más allá y conocer una herramienta que les permita trabajar con distintas nubes y no solo con servicios serverless, Terraform. Ok. Bueno, creo que de repente para también aportar, en estos casos hay que automatizar todo lo que se pueda, ¿no? La consola para aprovisionar máquinas virtuales, lo único creo, pero y eso, para hacer algunas pruebas. Bien, tenemos otra pregunta de Roberto, dice, ¿hay alguna forma o alguna recomendación para iniciar el aprendizaje en este tipo de tecnologías serverless? Ya, yo puedo contar lo que a mí me ha servido. que básicamente en AWS tiene, dentro de su repo en GitHub, tiene muchos ejemplos. Muchos ejemplos.
Entonces yo soy de los que funcionan más, primero así como metiendo las manos, viendo cómo funcionan y después leyéndome la documentación. Pero obviamente están los que siguen el otro camino, que es, yo primero quiero que me cuenten una historia y después quiero recorrer ese bosque, no antes, no al revés. Entonces va a depender un poco de tu manera de trabajar. Si es parecida a la mía, yo te invito así como a revisar proyectos, sobre todo los AWS Examples, que están en GitHub. Bueno, voy a pasar un dato. Se van a reír algunos chiquillos que me conocen, pero yo también tengo así como mis propios repositorios donde uno lanza como sus pruebas de concepto, como para poder ir entendiendo cómo funcionan estos servicios y uno se deja así como una especie de torpedo, así como un proyecto simplecito que tiene más algunas lógicas que te van sirviendo en el camino con distintos proyectos. Entonces también puedes buscar así como en los repos que he publicado yo. Eso, y la documentación. La documentación es brutal, la documentación que tiene Amazon. Y de hecho, si partes por ahí, te van a aparecer los links hacia los ejemplos que tienen en GitHub. Sí, eso es cierto. Incluso en la documentación de Amazon también te ponen consideraciones, o sea, a nivel al menos de código, qué consideraciones debes tomar en cuanto a las variables, temas de conexión, ¿no? O sea, en realidad sí, la documentación es un buen punto de partida. Yo también soy como Julia, en realidad me gusta experimentar primero y si pasa algo, sí estoy revisando la documentación o estoy viendo tutoriales, leyendo, ¿no? Y sí, en realidad creo que un buen punto de partida, ¿no? Es empezar por una demo chica, quizás, ¿no? Y empezar como ahí explorar, ¿no? Ver qué más puedes hacer o qué más le puedes implementar o cómo puedes mejorar tantas cosas. Recursos en realidad hay un montón en cuanto a serverless y en cuanto a cualquier otro servicio. Yo y voy a sumar algo más. Estuvimos conversando entre los tres a ver si como que la idea de este webinar prendía, como que quizás podíamos después, en un futuro no muy lejano, todavía no lo hemos cerrado, pero en un futuro no muy lejano hacer así como una actividad donde sea más hands-on, así como que vean cómo partir con un proyecto y ya se lleven una idea más práctica de esto, pero el foco de esto era primero que como asentar un poco los conceptos, asentar algunos productos y meter el bichito de lo que significa serverless. Sí, dale, dale. Yo, normal, yo creo que Lucero también se apunta. Me sería interesante hacer un pequeño taller. Así que tenemos el contacto de los chicos que están aquí. Así que pueden ir escribiendo en el chat si es que por ahí están interesados que armemos algo y nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos ahí unas 4 horitas. Tenemos otras preguntas más. A ver, sigamos. Richard dice, tengo un sistema que por el momento solo se le ha aplicado escalamiento vertical. ¿Qué tan complejo es poder realizar un escalamiento horizontal? Vaya pregunta. No, es en realidad cómo esté su sistema, ¿no? ¿Qué servicios utiliza? Claro. O sea, mi recomendación, Richard, sería como que habría que revisar tu problemática en particular. Pero obviamente así como que la respuesta que viene cajón es como, bueno, como migrarlo a una estrategia que te permita escalar de manera horizontal. Serverless es una. Obviamente hay muchísimas más. Y de repente quizá serverless no es la opción en tu caso, en el sentido de que lo que tienes hoy día es fácil migrarlo a contenedores. Y quizás no es tan fácil migrarlo a serverless. Entonces yo miraría por ese lado. Y de repente, si tu problema es que en el fondo la base de datos es la que no puede escalar horizontalmente, igual hay maneras no de solucionarlo, pero sí de mitigarlo, que es, por ejemplo, tener una sola, o sea, como tener réplicas de lectura que te permitan ir creciendo horizontalmente en cuanto a lectura. Pero eso tiene un costo, hay un cierto desfase de repente con las copias de lectura, con las réplicas de lectura, y tengo solo un clúster para poder escribir. Entonces, no sé, me lo estoy jugando con algunas cosas que se me ocurren, pero en verdad habría que verlo así como en detalle, como para poder recomendarte más fijo. Dale. Por ahí también me gustaría comentar un poco más para Richard. No sé exactamente cuál sea el caso de uso, pero digamos, el escalamiento
¿Qué es lo que podrías hacer? Mira, hay un concepto muy importante en la nube que se conoce como desacoplamiento, ¿ya? Entonces, puedes empezar a desacoplar tu aplicación. Entonces, una de las cosas en mi experiencia que genera mucha carga a veces es ponte la reportería, generar reportes, ¿no? Entonces, si ese es el problema, en AWS, en las bases de datos, puedes usar réplicas de lectura y con eso descargas esa parte. De repente tienes otros procesos de mensajería, entonces puedes desacoplar y utilizar un SQS o integrarlo con CES, ¿no? Para mensajes o notificaciones, y con eso vas sacando, desacoplando todas estas cargas de trabajo que te generan problemas en tu monolito, en tu aplicación, y cosa que tu aplicación se va quedando más transaccional y el resto de cosas la vas sacando a otros servicios administrados de AWS, ¿no? Usar una tecnología como serverless va a implicar que tú hagas una migración a la nube, pero realmente tienes que volver a hacer la aplicación, y lo cual es mucho más costoso, no solamente en inversión económica, sino también en tiempo y todo lo que eso implica. Pero bueno, eso es un poco en base a la experiencia que hemos tenido, digamos, en las migraciones. A ver, tenemos otra de Javier. Dice, bueno, los chicos se han apuntado bastantes en el tema del taller, así que creo que ya nos juntamos y hacemos una fecha, ¿no? Y hacemos Ya. ahí un pequeño taller. Lo que sí les vamos a mandar, chicos, es una especie de unos prerequisitos, no tanto para que ingresen al taller, sino como que videos o cositas que van a ir revisando para que el taller pueda ser más productivo, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta. Javier dice, a nivel de código, ¿cuál sería la mejor arquitectura y patrones a usar para una infraestructura serverless, ¿no? De una aplicación en Lambda. Entonces, a ver ahí, ¿qué nos comentan? O sea, yo la que más he usado es básicamente la que les presenté como el caso. Si quieren, me devuelvo un poco. Porque digamos que esto es una aplicación completa, es tanto backend como frontend. Pero si quieren le pego así como una vuelta rápida. Porque básicamente para poder exponer una aplicación, por ejemplo, como React, Angular, Vue, que son SPA, lo único que necesito es un espacio en S3, con CloudFront para el caché. Y una API que me abra la puerta de entrada con los servicios que voy a exponer hacia este backend. Que lo clásico es que tenga muchas lambdas, así como las que tenía la Lucero en su diagrama. Uno dibuja 3, porque si no esto queda tapado en lambda. El mecanismo para almacenar en base de datos, que podría ser Dynamo, podría ser Aurora. Y si necesitas así como procesos más largos, coordinarlos con Step Functions. Sí, de hecho, voy a adelantar un poco de nuevo porque teníamos así como una idea de fuerza. Pero estuve en una conferencia de Amazon el año pasado y hubo un tipo que hablaba algo que me hizo mucho sentido, que era el desarrollo celular. No tiene nada que ver con biología, sino que en el fondo en que uno desarrolla pensando en células. Y las células son unos microorganismos muy simples que en el fondo frente a ciertos estímulos provocan una reacción o dan una respuesta. Entonces la idea de lo que te proponía este tipo es como mantén tus lambdas lo más sencillas posible, así como que no abuses de esos 15 minutos, hazlo lo más simple posible. Y en el fondo lo que tú haces es como ir armando tu proceso con estas células como que fueran un puzzle. Así como, tengo esta célula que la respuesta de esta yo la voy a conectar con esta otra célula, y aquí lo que voy a hacer es ejecutar en paralelo todas estas células, cosas de ese estilo. Y eso uno lo logra muy fácil con Step Functions. Y como les comentaba Lucero, los Step Functions te permiten que dentro de ese flujo tú puedas ir coordinando qué pasa si es que alguna de esas células falla en su proceso. Y puedes tomar decisiones así como de tipo rollback, o puedes tomar decisiones de levantar alarmas, o de simplemente así como enviar un mensaje, cosas de ese estilo. Y como que te sacas eso de encima de la lógica de la lambda. Y quizás otra recomendación que puedo hacer, que también la mencionó Lucero, pero así como que voy a hacer hincapié, es que yo puedo conectar, o sea, no es necesario que poner una lambda entre medio para todo, sino que API Gateway, que es como el que abre esta ventanita para comunicarse con los servicios de backend, puede abrir esta ventanita no hacia una lambda, sino que directamente, como está en esta arquitectura, así como directamente hacia los Step Functions, directamente hacia Dynamo.
Entonces me puedo aprovechar de eso y así incluso como que le saco un poco más el jugo. Pago menos y aprovecho más las funcionalidades que me entrega Picker. Eso. Dale, dale. Y mira, y ya que hablaron temas de migración, por ahí que les comento, mira, cuando uno migra una aplicación a AWS, realmente existen 7 estrategias de migración que van basadas justamente en la evolución de la tecnología que mostró Julio al inicio, ¿no? Este es el mensaje para Francis, ojalá que siga en la sesión. Entonces, una de ellas es la rearquitectura, que es la más costosa en tiempo, en todo, pero es la que mejores oportunidades te da para poder aprovechar la nube. En ese caso, ya estamos hablando de construir una aplicación nativa para la nube, ¿no? Que es utilizando este tipo de servicios digamos, de tecnologías, ¿no? De serverless, lambdas y todo esto. Así que den una buscada ahí, digamos, en las redes, hay estrategias digamos, de migración a la nube, o por ahí que pueden entrar a nuestro blog, ¿no? El blog de Apply, y ahí también tenemos un artículo donde habla sobre eso. A ver, otras cosas, así Sergio pregunta, ¿cómo hacen cómo hacen los tests en lambdas, las pruebas? Incluso, bueno, si utilizamos una herramienta, por ejemplo, como SAM, ¿no? SAM lo que te permite es desplegar localmente lambdas y también te puedes testearlas, o sea, puedes hacerle un debug y no vas a tener problemas, ¿no? Eso es con respecto a SAM. Incluso, o sea, bueno, si hablamos un poquito en temas de consolas, Amazon también te proporciona una funcionalidad que es testear. Básicamente mandas la petición o el request que tendría tu lambda y vas a ver el resultado también en logs de CloudWatch. Yo voy a sumar una más. Tienen que pensar que el código de una lambda es una función. Entonces, ustedes básicamente lo que pueden armar es en conjunto con esa función que yo le voy a pasar a Amazon para que la ejecute en demanda. También la puedo ejecutar en local con las típicas librerías de test, así como Jest, Chai, no sé, lo que se les ocurra. ¿Cuáles son los típicos problemas que tiene uno ante eso? De que, ya, pero ¿y si mi lambda consume Dynamo? Si mi lambda se coordina con un step function. Bueno, esos servicios también se pueden instalar en local. Se descargan unos contenedores, tienen que tener Docker instalado y pueden echarlos a correr en local. Entonces, también está la posibilidad de que lo prueben en local antes de poder subirlo, qué sé yo, a un repositorio de código, lo que sea. Dale, buena. A ver, tengo por acá otra que dice, bueno, Kevin nos pregunta, ¿por qué usar step functions sobre la cola SQS? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, complementa con, que dice, ya que un step function es un orquestador de servicios y se supone que debe orquestar todas las tareas y no depender de nada, algo así como, bueno, algo así como un director de orquesta, ¿no? Que es lo que menciona. Entonces, la pregunta es la comparativa, ¿no? Entre step function versus SQS. Pero ahí son servicios diferentes, o sea, step function, como menciona, es un orquestador y SQS básicamente es una cola en la que vamos a almacenar bueno, podríamos almacenar las posibles peticiones o cualquier otro tipo de registros. Entonces, bueno, voy a poner una casuística. Son casos de uso distintos. Ajá. Yo también tenía una confusión con los servicios cuando recién partí. Entonces, por ejemplo, nos tocó en algún momento estas votaciones masivas que se hicieron con las pequeñas y medianas empresas acá en Chile. Si bien no ocupamos este functions, como que le caía perfecto en algo que les voy a contar. Pero lo que hacíamos era que cuando la gente votaba, nosotros colocábamos esos votos en una cola. Había que hacer ciertas validaciones y ciertas lógicas, pero esas validaciones se hacían en un proceso controlado. Y eso es lo que te permite a ti SQS. Y como yo controlo el consumo del proceso, a pesar de que la demanda puede ser brutal, lo único que va a pasar con la demanda es que va a dejar un mensaje en la cola. Y después, lo que podría yo ir haciendo es, cada uno de esos mensajes que fueron metidos en la cola, procesarlos mediante una lógica usando este functions. Que de hecho en ese momento no lo usamos, así como un golpe en la cabeza para uno, porque era el servicio que le caía perfecto, y nosotros nos encargamos así como casi que de coordinar lambdas a mano para que ese flujo se armara.
Y como te dice Lucero, como te dice Vladimir, como que resuelven cosas muy distintas. Quizás cuando uno lee los títulos no es tan claro, pero piénsalo así. SQS controla demanda. Step Functions, armas un workflow, coordinas estas células de las que les hablaba. Y creo que también es importante, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? También es conocer bien la herramienta, leer un poco la documentación para saber qué caso de uso es el que aplica, ¿no? A veces, digamos, a veces nos gana un poco la ansiedad y empezamos a jugar con las herramientas, empezamos a probarlas y de pronto queremos aplicar Lambda para todo, ¿no? O SQS para cualquier tema, pero de verdad AWS tiene, mira, más de 160 servicios y normalmente, ¿por qué tiene tantos? Porque hay casos de uso muy particulares para cada uno de estos, ¿no? Entonces eso sí es, digamos, importante siempre conocer bien un poco la documentación y saber para qué se utiliza. A ver, tenemos una pregunta más. Bueno, Ulises pregunta, dice, en lambdas que se conectan a bases de datos, ¿tengo que colocar las credenciales en cada una de ellas? ¿Algún tip? O por último, ¿hay algún performance si elijo Node o Python en lambdas? Son dos preguntas, en realidad hablan sobre el performance en código, ¿no? Y también hablan sobre el manejo de las credenciales a una base de datos. Por Ya, ejemplo, yo creo que puedo... Dale, Ay, Lucy. dale, Julio, dale, Julio. ¿Sí? Ya. Sí, dale. Dos cosas. Los lenguajes, la verdad, como que tienen, los que tienen su desventaja en el cold start, como que tienen su ventaja en los tiempos de ejecución cuando ya están tibias, cuando ya están así como las lambdas ya están calentitas. Entonces, en verdad, sí como que la recomendación, elige el lenguaje que más te acomode. Yo creo que he elegido Node por sobre todo porque al trabajar, por ejemplo, en React, estoy trabajando básicamente en el mismo lenguaje en el front y en el back, y eso es súper cómodo. Pero de repente hay lenguajes que solucionan mejor cosas distintas. Por decir algo, temas de Big Data con librerías en Python como Pandas, como que yo no me la pienso. Así como que si es algo así como con mucha información, Python. Si no, me voy al confiable Node. Y respecto a la conexión con base de datos, hay un servicio, porque bueno, el problema que se genera es que si de repente se despiertan muchas lambdas, me van a saturar el pool de conexiones con la base de datos. Muy fácil, muy rápido. Y hay un servicio que se llama AWS Proxy, o Lambda Proxy, algo así. Y en el fondo tú lo colocas como un intermediador. Y este servicio lo que hace es mantener el pool de conexiones abierto, y las lambdas se conectan a este pool usándolo como si fuera una base de datos, pero básicamente es un proxy. Y la gracia es esa, como que no estoy abriendo y cerrando conexiones cada vez que una lambda despierta o se apaga. Y lo de las credenciales, hay distintos mecanismos. O sea, cuando tú ya usas el AWS Proxy, si bien puedes dejar así como las credenciales en esa componente, también hay mecanismos a través del uso de roles. Como que tú puedes definir un rol que se pueda conectar a la base de datos y tú usas ese rol, le entregas ese rol al lambda para que pueda ejecutar la acción. Y para no dejar, por ejemplo, las credenciales en el código o en la lógica de la lambda, también lo que se suele hacer es dejarlas dentro de parámetros. Y todos los parámetros también puedes jugar mucho con los permisos alrededor de los parámetros, de que solamente, por ejemplo, los puedan leer las lambda y no los pueden leer los usuarios. Cosas de ese estilo. Eso es todo lo que se me ocurre porque creo que venían como varias preguntas metidas entre medio hora que lo pienso. No, Incluso eran dos, sí. como para complementar un poco lo que dijo Julio, por el tema de parámetros o credenciales, también contamos con servicios como Secret Manager o Parameter Store, con el cual podemos administrar justamente esos parámetros y simplemente, bueno, a nivel de SDK, invocarlos y obtener las credenciales, ¿no? Para no tener credenciales quizás en duro, en código o cosas por el estilo, que tampoco no es la idea tenerlo. Dale. Y bueno, sí, por ahí que también creo que les puede ayudar, si hablamos un poco de aplicaciones distribuidas y ya siendo un poco agnóstico a la nube, yo creo que hay dos digamos, dos contenidos que les pueden ayudar mucho. Por ejemplo, el primero es los 12 factores, ¿no? The 12 Factor.
pueden buscar ahí en internet 12factor.net, ya, está 12 Factor. Son 12 principios de desarrollo de aplicaciones distribuidas, donde justamente hablan de las mejores prácticas de construcción de este tipo de aplicaciones modernas, ¿no? Entonces, ese es un nivel, un concepto bien teórico, y de ahí pueden ir a, digamos, a revisar cómo es que eso se puede trabajar dentro de AWS, que bueno, que tiene todas esas, digamos, funcionalidades implementadas. Y por otro lado, es importante también que puedan revisar, digamos, hay un libro que se llama patrones de, bueno, busquen los patrones de microservicios. Hay una web que se llama microservices.io, donde hablan también de cómo implementar los patrones, seguridad y un montón de cosas que son muy, muy importantes siempre. Así que creo que esa parte les puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, tengo una pregunta más sobre el tema. Bueno, están respondiendo algunas. Sí, me acordé de Parameter Store. ¿Puedo utilizar mi cuenta de AWS sin tarjeta de crédito? No, no, lamentablemente tienes que ponerla, pero tienes un año de capa gratuita. ¿Serverless viene a reemplazar los microservicios o complementarlos? ¿Quién contesta? ¿Yo? Dale, dale. O sea, serverless es una manera de implementar microservicios. Eso sería como mi respuesta. Ajá, ya, listo. Se fue así como la pregunta, clara, y la respuesta también. Sí, pues yo creo que también el tema de los lambdas es como que podríamos decir que es la forma de implementación de microservicios como que perfecta, entre comillas, ¿no? O sea, estás obligado a crear microservicios por todo lado, pero también finalmente te da, creo que muchos retos, ¿no? Como los han ido mencionando a lo largo de esto, las pruebas, los despliegues y un montón de cosas. Bueno, ya no tengo más preguntas. Al menos en la sección de preguntas, en el chat han estado escribiendo bastante, pero vi que por ahí también había unas preguntas. A ver, déjame. Leandro dice... A ver, Leandro me parece que mandó unas preguntas. Déjame, estoy revisando el chat. A ver, bueno, Leandro pregunta, mejor manera de manejar conexiones a base de datos simultáneas, ¿no? Hablando de MySQL, por ejemplo, ya que múltiples lambdas abren muchas conexiones al mismo tiempo. Es una pregunta. Manejo de transacciones, bueno, de conexiones a base de datos desde lambdas. En No, este eso caso, sí, una relacional. si es base de datos relacional, tiene que ser con ese servicio el AWS Proxy. No hay otra manera, porque eso te mantiene así como un pool estable. No van a crecer con la cantidad de lambda. Si no, al final todas las ventajas que te da el API Gateway y las lambdas, terminas matándola en la última capa, que es la base de datos, y al final pues, terminas culpando a los lambdas, ¿no? Que la base de datos es digamos, el cuello de botella en este caso. De repente ahí podemos hacer una sesión de hablar solamente de la base de datos, porque la capa de datos de verdad es muy amplia, ¿no? Solo, digamos, Leandro, pero ahí te recomiendo dar una mirada al tema digamos, del proxy que hablaba Julio, también los servicios de las réplicas de lectura. Las réplicas de lectura de los RDS son muy buenas, de verdad eso es algo que te libera mucho, eso podrías trabajarlo. Y bueno, y tengo otra más. No, ya esas son todas. Ya me he leído todos los mensajes, no he encontrado otra pregunta. Así que, bueno, tengo una más. ¿Amplify es más recomendable para tener un S2 para una web SPA en temas de costos? Bueno, Amplify. ¿Cómo Amplify es más? ¿Cómo fue? Amplify es más recomendable que tener un S2 para un SPA en tema de costos. SPA no sé, bueno. Eso, SPA es un Single Page Application. Sí, Ok, ya. Una aplicación en React. No. Si tenéis un SPA no necesitáis un S2. Basta con que tengas tu aplicación en un bucket de S3 y publicado con CloudFront al frente, para que tengas caché. Y eso es un mundo de diferencia. Yo creo que así como no va a ser exageración decir que un
100.000% más barato, porque estamos hablando de que probablemente en S3 vas a pagar ni una décima de dólar por lo que cargues ahí, y un S2 es caro mantenerlo mensualmente funcionando. Dale. Entonces, bueno, esas son todas las preguntas. De hecho, muchas gracias a, bueno, Julio, Lucero, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus ganas de compartir toda su experiencia y conocimiento en este tipo de tecnologías. Muchas gracias a todos los asistentes también, la verdad. Así que nos llevamos la misión de poder trabajar un pequeño taller, un pequeño workshop, ¿no? También le vamos a mandar de repente algunas guías previas para poder sacarle el mejor provecho a todo eso. Igual, si tienen alguna consulta, nos pueden buscar en LinkedIn, ¿no? Ya están nuestros nombres, nos pueden buscar en LinkedIn y cualquier cosita pueden hacer ya preguntas directas. Así que, sin más, yo me despido y les cedo la palabra a los chicos para que también se despidan. Muchas gracias. Ok. ¿Quién inicia, Julia? Dale. O sea, yo primero un fe de ratas, no es AWS Proxy, es RDS Proxy, me soplan por interno. Y nada, pues, como les comentaba en un comienzo, creo que es un gusto así como retribuir de alguna manera a través del Internet a todo lo que uno ha usufructuado, tanto en Stack Overflow como en los repositorios Git, como en las documentaciones. Se hace grato sobre todo con Vladimir y Lucero trabajando esto, no, o sea, como que no lo veo casi como pega, lo hago en mi tiempo libre. Así que nada, pues dispuesto para que si quedaron interesados, creo que fue súper buena asistencia, y si quedaron interesados en ver algo más práctico, pucha, como que no cuesta mucho, porque en verdad con esto es con lo que uno trabaja todos los días, así que eso, totalmente disponible. Okay. Bueno, también agradecerles a todos por su asistencia, por sus preguntas. Esperamos en realidad de que, bueno, las cosas que hemos compartido acá los motiven de una u otra manera a implementar o investigar un poco más serverless, ya sea para sus proyectos profesionales o personales, ¿no? Bueno, y también agradecerle a Julio en realidad por compartir con nosotros, con Apply. Y bueno, igual, ¿no? O sea, vamos a estar en coordinación, a ver si se hace este workshop, ver intentar también responder quizás algunas preguntas que han quedado al aire. Y nada más. Bueno, gracias a todos. Listo. Muchas gracias a Gracias, todos. Padri. Chao, Muchas chao, que gracias, estén Vlad. bien. Cuídense. Listo. Chao, chao. Chao, chao.